Buenas tardes. Estaremos con la siguiente mesa, número 5, Transparencia y Comercio. Esta va a ser coordinada, moderada, perdón, por la doctora Ana Brisa. Un segundo, perdón, perdí las papeles. Ana Brisa López Chávez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNED. Un aplauso, por favor. Bueno, 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 muy bien, muy buenas tardes, pues muchísimas gracias. Nos toca una hora ingrata, ya todo el mundo empieza a tener hambre, pero estoy segura que vamos a poder remontar esa circunstancia. Vamos a comenzar esta participación que tendrá en un total de 3 ponencias, con la primera ponencia cuyo título es Transparencia y rendición de cuentas en acuerdos de libre comercio, el caso del TEMEC. Presentan Axel Badir, Pablo Sánchez y Brian Lutman Bonilla. Me voy a permitir dar una pequeña reseña curricular de los ponentes. Axel Badir Pablo Sánchez es estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2024, o sea, desde este año, es miembro del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en calidad de joven asociado. Sus áreas de interés son historia de la política exterior de México, relaciones México-Estados Unidos, economía política internacional, hegemonía y geopolítica de Estados Unidos. Bienvenido. Brian Lutman Bonilla es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Desde el 2020 es miembro del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos en calidad de asistente de investigación. Actualmente es coordinador general de la revista Orben desde 2023. También ha publicado artículos de investigación y divulgación en la revista Orben y ha participado en diversas ponencias a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado como coordinador general de edición en el Orben en los años 2022 y 2023 y como asistente de profesor en las asignaturas de Economía Política Internacional, Economía Internacional, Geografía, México en el contexto de una sociedad globalizada y democracia, Transparencia y rendición de cuentas en las licenciaturas en Relaciones Internacionales y Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son política exterior de México, economía política internacional, economía internacional y Estados Unidos, política y gobierno. Bienvenidos ambos. Tienen 15 minutos, el piso es suyo. Muy buenas tardes, muchas gracias doctora por la presentación. Nos encontramos sumamente entusiasmados de poder encontrarnos en la Universidad Veracruzana y presentar nuestro avance de investigación. Cabe señalar que esta ponencia ha sido parte de un proceso de investigación que Axel y yo hemos venido realizando en los últimos medio año, específicamente en temas de transparencia y rendición de cuentas en acuerdos de libre comercio, y para ello tomamos como caso de estudio el TEMEC. Cabe señalar que en un régimen político transparente es aquel a donde existe la información verídica y oportuna que se dan a los ciudadanos, generando una mejor relación entre los gobernantes y los gobernados. Para ello, la transparencia cumple con varias funciones que apuntalan al carácter democrático de una sociedad, destacando la promoción de la evolución efectiva del gobierno, fomenta el Estado de Derecho, inhibe la corrupción, activa la participación de la sociedad y, sobre todo, contribuye al desarrollo económico de los países. Bajo este propósito, la transparencia en el libre comercio y sobre todo en economía permite que los actores económicos tengan un mejor margen de negociación y apertura sobre todo en los procesos que involucran el intercambio financiero, así como una mayor eficacia en los procesos comerciales. Mientras que en el ámbito internacional la transparencia es una pieza nodal porque permite, sobre todo en el ámbito del sistema de libre mercado, uno, acceder a los países con información verídica y oportuna en los procesos de negociación, revisión de acuerdos internacionales, pero también en la revisión de aquella información donde existen soluciones de controversias que son necesarias el acceso a la información por parte de los funcionarios. No obstante, en los últimos 15 años, la transparencia y rendición de cuentas ha sido fundamental o se ha ido incorporando en los acuerdos de libre comercio, sobre todo en el marco regional. Principalmente Estados Unidos y la Unión Europea han sido los principales promotores en la transparencia y la negociación de acuerdos de libre mercado.
En este contexto es que la renegociación del TMEC ha sido en donde Estados Unidos impulsó la introducción de un capítulo de transparencia y rendición de cuentas. Bajo este contexto, nosotros proponemos, o el objetivo principal de esta presentación es explicar por qué la transparencia y la rendición de cuentas así se constituye como una prioridad en la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Partimos de la premisa que la transparencia y rendición de cuentas ha sido una prioridad en la renegociación del Telecán debido a que sirve como una herramienta de la política comercial para posicionar el interés económico de Estados Unidos. Para ello, lo que se divide específicamente la ponencia es en tres apartados. En el primero, la discusión de la literatura académica vinculada con transparencia y rendición de cuentas en acuerdos de libre comercio. En el segundo, señalar la rendición de la transparencia en el marco multilateral de libre comercio, específicamente en la Organización Mundial del Comercio. Y el tercer apartado, la implementación de la transparencia en acuerdos de libre comercio, sobre específicamente el TMEC. Para ello, nosotros revisamos los documentos, la literatura académica sobre el tema, además de consultar los principales documentos emitidos por el Departamento de Comercio, la Casa Blanca y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el USTR, quienes son los involucrados en el diseño, la implementación y ejecución de la política comercial de Estados Unidos. Ahora, en cuanto a la primera sección, existen tres importantes enfoques en la literatura académica sobre transparencia y acuerdos de libre comercio. Uno de ellos es son los actores y acceso a la información. Hay dos perspectivas en la literatura académica consultada. La primera es que los actores acceden a la información con el objetivo de conocer o identificar cuáles son los procesos que se involucran en la negociación y la implementación de acuerdos de libre comercio. En los segundos tipos de actores no necesariamente están involucrados en los procesos de negociación o implementación en el marco de la política comercial, pero pueden ser los ciudadanos que les interese entender cuál es el proceso del comercio y la suscripción de acuerdos comerciales, efectos, implicaciones. Para ello, los aportes de Meyer, Marx y Guillain estudian el acceso a la información por parte de los burócratas y de actores clave en el diseño de la política comercial. Específicamente, ellos retoman el caso de los parlamentarios de la Unión Europea en el diseño del acuerdo entre la Unión Europea y el CEFTA con Canadá. El segundo rubro de la literatura académica concierne la transparencia e instituciones para reforzar el comercio. Se parte de las variables de que se encuentra vinculada la transparencia con la gobernanza, con la buena gobernanza. Para ello, existen debilidades institucionales dentro de los estados y se asocia con variables como la calidad de las regulaciones, el gobierno efectivo, el fortalecimiento de las reglas y procedimientos, así como el control de la corrupción. Para ello, los estudios de Grid, Clark y Silva nos permiten comprender los fenómenos donde argumentan que la transparencia en los negocios permite el combate a la corrupción. Bajo ello, reduce la eficiencia y efectividad en los procesos de negocios a lo largo de las cadenas de suministros. Asimismo, de Gord, Anderson y McCullen han señalado que la calidad de las instituciones influye en el crecimiento económico de los estados. En tanto, Guillain y Grinder señalan que la corrupción se encuentra presente en las transacciones en el sector público, sobre todo en prácticas recurrentes cuando existen la necesidad de las transacciones arancelarias, a donde no se cumplen los marcos regulatorios. Por lo tanto, en la cuestión de facilitación del comercio es posible encontrar mecanismos donde se pueda disminuir la corrupción. Finalmente, los aportes de Lejárraga se posicionan en torno al sistema multilateral de libre mercado con respecto al acceso a la información, crecimiento económico en el marco de la Organización Mundial del Comercio. El tercer aporte vincula el crecimiento económico y el incremento de relaciones comerciales. Para ello, Perkins, Godalin y Montemayor realizaron un estudio en 15 países de la región Asia-Pacífico, donde señalaron que los países de la región que suscriben acuerdos de libre comercio entre el 2000 al 2016, donde la transparencia se encuentra incluida, permitió el crecimiento económico de estos países en la región. Finalmente, Roderick, Suberman y Trevi identifican que el mayor incremento en el comercio disminuye la corrupción entre estados con regímenes democráticos. No obstante, nosotros identificamos que un hueco de la literatura académica está asociado específicamente que la transparencia incurre como un instrumento de la política comercial para posicionar el interés económico de los estados, donde nosotros suscribimos la presente ponencia y parte de la investigación. En la segunda sección del documento se analiza la transparencia como una categoría específicamente, sobre todo en el marco multilateral de libre mercado. Bien, bajo las consideraciones que ha esbozado mi compañero y amigo Ludwig, podemos identificar que uno de los principios más importantes a partir de los cuales se rige y se consolida el sistema multilateral de comercio ha sido la transparencia.
Desde la inauguración del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, específicamente en el artículo 10, se establecía la transparencia como la parte que daba estructura a la economía internacional y también a la parte comercial. A partir de esto, se establecía la transparencia como el compromiso que los países asumían para publicar y difundir la información establecida en los acuerdos suscritos. Y además, publicar información antes de que fueran incorporados a sus respectivas legislaciones nacionales. Así, el principio de transparencia se mantuvo incluso con la modificación y creación de la Organización Mundial de Comercio durante la década de 1990. Esto cobró mayor relevancia a partir de que la transparencia fue identificada e incorporada en los acuerdos regionales comerciales por países considerados más transparentes. Al respecto, el trabajo de Alain muestra que ha habido un aumento en los estados no transparentes. Es decir, las políticas que no permiten el acceso a la información derivan en obstáculos al flujo comercial. Bajo estas consideraciones, se logró identificar a la transparencia como una política comercial coercitiva. Además, en el marco multilateral, la transparencia cumple tres objetivos primordiales. El primero de ellos, y a partir de las investigaciones de Robert Wood, establece que la transparencia es un mecanismo que permite reducir las asimetrías de información entre gobiernos y Estado, actores económicos y a la ciudadanía. En esta manera, la OMC funge como un mediador en materia de proporcionar el marco legal para el acceso a la información. Un segundo objetivo que persigue la transparencia es entenderla como una política comercial. Una política comercial no coercitiva en la medida que permite modificar el comportamiento de otro actor a partir de la exposición de información y de su comportamiento, mismo que puede incidir en la intervención y el diseño de sus regulaciones, modificar sus políticas internas y generar cambios en su comportamiento. Y finalmente, la transparencia ha sido entendida también como un compromiso que obliga a los miembros a ser partícipes en la rendición de cuentas. Esto es importante puesto que refleja el cumplimiento de los compromisos suscritos en el marco multilateral y es aún más primordial, sobre todo con el ascenso de gobiernos de carácter populista que traen consigo políticas proteccionistas en el comercio, mismas que amenazan y cuestionan el funcionamiento del sistema multilateral. Así, a lo largo de los 30 años de existencia de la OMC, se ha ido modificando el enfoque que recibe la transparencia. Podemos identificar una primera generación de transparencia que está fuertemente vinculada con las notificaciones. Estas pueden ser entendidas como una obligación de transparencia que exige a los gobiernos miembros informar sobre las medidas comerciales al órgano de la OMC, en la medida de que estas medidas puedan tener efectos sobre otros miembros. Sin embargo, existe una ambigüedad en lo que respecta a qué efectos pueden incidir. Es decir, pueden ser efectos tanto positivos o negativos. Además, las notificaciones no han tenido una importancia prevaleciente, puesto que tienen un carácter informativo. Esto está ligado con los preceptos del GATT de 1947. Además, se encuentra vinculado este enfoque con la transparencia interna, generalmente asociada a prácticas que siguen los miembros de la OMC para proporcionar información como un instrumento de intercambio. Sin embargo, una segunda generación de mecanismos de transparencia permitió vincular esta con los mecanismos de vigilancia, es decir, un propósito que está enfocado en la observación y velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los miembros participantes, a partir del análisis de políticas comerciales domésticas de cada Estado, su legislación interna y el debido cumplimiento de sus leyes. Para ello, la OMC implementó el mecanismo de examen de políticas comerciales, el MFC, cuyo objetivo era lograr una mayor transparencia y comprensión de las políticas y prácticas comerciales de los miembros. Finalmente, una tercera generación de transparencia, entendida como una transparencia externa de la OMC, enfatizó en el papel de la información disponible y su utilización. Bajo este enfoque, se priorizó el rol que tienen actores no estatales y la propia OMC en relación a la capacidad informativa, así como la disposición de escuchar a sus demás partes y mejorar la toma de decisiones en el foro de la OMC. Bajo este enfoque se identifica a la transparencia como una categoría relacional,
en la medida que no solamente se enfoca en tener acceso a información, sino que las demás partes puedan acceder, comprender, leerla y posteriormente utilizarla. Bajo este enfoque, también se proponen relaciones de la OMC con aquellas organizaciones no gubernamentales u otros grupos de la sociedad civil. Dentro de los acuerdos comerciales regionales, se retoman varias de las recomendaciones brindadas por la OMC. Entre los países y actores estatales que destacan están Estados Unidos, Canadá, China, la Unión Europea y Gran Bretaña, puesto que han sido los principales países que han dedicado gran parte de sus negociaciones o un capítulo completo de sus tratados a esta temática, demostrando que los esfuerzos de cada Estado por generar certidumbre jurídica pueden verse reflejados a través de tratados regionales comerciales o acuerdos de libre comercio. Esto dista de la visión de la OMC, puesto que incluye la incorporación de aquellos esfuerzos en lo que respecta a los beneficios y costos sobre las medidas que cada actor puede proporcionar. Y bueno, finalmente la última sección lo que aborda es, uno, que la transparencia, específicamente en el caso del TDCANTEMEC, inició el proceso de integración como un mecanismo de la política comercial desde la administración de Barack Obama. En concreto, desde el primer día de su gestión, implementó un memorándum relacionado con Open Government Directive, donde señaló específicamente que los departamentos e instituciones de gobierno debían facilitar el acceso público a datos inéditos, reducir los retrasos a las solicitudes de información y ordenar a todas las agencias y departamentos un plan de gobierno abierto. En la agenda de política comercial que delineó las directrices de la política comercial, se solicitó al USTR específicamente que mostrara e incluyera dentro de su agencia y visión de política comercial, incluir la transparencia como un elemento elemental para las negociaciones de acuerdos de libre comercio. Posteriormente, la adopción de la Ley de Facilitación y Aplicación del Comercio en 2015 incluyó que era específicamente la transparencia un aspecto de disciplina, permitir el Estado de Derecho, igualdad las condiciones y eliminar los obstáculos técnicos al comercio como certificaciones, indicaciones geográficas, normas de contratación y programas de subvenciones. En el mismo marco, fue que la transparencia comenzó a incluirse como un aspecto en el cual Estados Unidos solicitaba a sus socios comerciales un elemento para regular las dinámicas comerciales y sobre todo que los socios se mantuvieran bajo los esquemas y normas establecidas en los acuerdos comerciales. Por tal motivo, el proyecto de ley también incluyó específicamente un cambio fundamental cuando se introdujo el Centro Interinstitucional de Aplicación y Supervisión y Cumplimiento del Comercio. A partir de este momento, la política comercial estadounidense ya no debía rendir cuentas ante la opinión pública, sino que las prácticas de los socios comerciales de Estados Unidos eran ante las empresas y el gobierno estadounidense. Bajo esta lógica, cuando llegó la administración de Donald Trump, se mantuvo una continuidad. El 29 de abril de 2017, el presidente Trump ordenó al USTR y al Departamento de Comercio solicitar un informe sobre los acuerdos comerciales, incluido el TEMEC. En ese momento se solicitó también comentarios escritos por parte de los estadounidenses para identificar los impactos del acuerdo, incluyendo algunas prácticas desleales, como son los daños a los trabajadores estadounidenses, prejuicios para los derechos de propiedad intelectual, provisiones incumplidas. En ese sentido, el último reporte del USTR en su administración precisó que los acuerdos de libre comercio debían someterse a la transparencia y a la rendición de cuentas, considerando que el caso mexicano se había incumplido la formación del acuerdo debido al carácter de corrupción de las propias instituciones, lo cual se involucraba la generación de un capítulo, el capítulo 27, donde se incluyó mecanismos de anticorrupción y transparencia en la rendición de cuentas. A modo de conclusión, se puede señalar tres aspectos. Hay una gran diferencia entre transparencia en el marco interno y en los acuerdos de libre mercado. Específicamente porque la primera involucra el acceso a la información a los ciudadanos, mientras que la segunda busca prever información específicamente a funcionarios públicos involucrados en el proceso de diseño e implementación de la política comercial, lo cual está específicamente asociado a la relación con los socios de cada uno de los estados, aunque no excluye a los ciudadanos. El segundo aspecto es que la transparencia se ha involucrado específicamente en el ámbito del regionalismo, sobre todo porque los acuerdos de libre comercio buscan profundizar en aquellos temas que no se tiene consenso en el sistema multilateral de libre comercio y que es posible llevar a cabo en acuerdos de libre comercio.
Y el tercer punto es que la transparencia en el caso de Estados Unidos se mantuvo como una herramienta de la política comercial para modificar el comportamiento de sus socios comerciales y promover el interés nacional de Estados Unidos. La lógica que inició con Barack Obama ha mantenido continuidad en la administración de Trump. Y finalmente, habrá que pensar si ahora en este nuevo contexto y coyuntura electoral, la transparencia ha mantenido los mismos principios rectores desde la administración de Biden, y si Trump, en caso de llegar a la presidencia, continúe bajo esa lógica la política comercial de Estados Unidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, sobre todo por apegarse a los tiempos. Bueno, ahora vamos a dar voz a la segunda ponencia que lleva por título Sin las provincias no, el lobby canadiense y sus efectos en política comercial. Los ponentes son Iván López Martínez y Danae Galeana García, de quien me voy a permitir leer una breve reseña. Iván López Martínez es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de la República en Uruguay. Ha sido profesor asistente de las materias Geografía, Economía Política Internacional, Economía Internacional, Consulta de Fuentes y Lectura Numérica del Mundo, así como de Seminario de Investigación en Relaciones Internacionales. Fue encargado del despacho del área de investigación formativa de la Universidad Rosario Castellanos. Es joven asociado al Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos desde 2019, siendo coordinador general y editor de la revista Orben. Actualmente colabora en el proyecto de investigación Política Pragmatea de la Universidad del Valle en Colombia. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Disputa Geopolítica, el juego de silla entre Estados Unidos y China en América Latina, dentro de la serie PROLAM de la Universidad de Sao Paulo, y un diálogo entre discursos y hechos, el acercamiento del Mercosur y la Alianza Pacífico en la revista Foro Internacional del Colegio de México. Bienvenido. Danae Galeana García es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM y miembro del Observatorio Binacional México-Estados Unidos desde marzo del 2023. Sus áreas de interés son economía política internacional, economía internacional, comercio internacional y región Norteamérica. Bienvenidos sean ambos. Tienen hasta 15 minutos por favor. Muy buenas tardes a todos. Quiero primero agradecer a la Universidad Veracruzana por auspiciar este evento y también a los compañeros del observatorio, quienes, gracias a toda la coordinación, especialmente a Danae, a Diana y a Osvaldo, es la razón por la cual podemos estar aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a presentar la ponencia titulada Sin las provincias no, el papel de los gobiernos nacionales en la configuración de la política comercial canadiense. Esto es parte de un proyecto de investigación del cual he desarrollado no solamente en tesis, sino también en diferentes artículos y de lo cual he recibido el apoyo de Danae. Primero le doy la palabra a mi compañera. Gracias, Iván. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia el día de hoy en esta ponencia. Y bien, una de las premisas de las que partimos para la elaboración de esta investigación pues son los debates enfocados en la injerencia de los actores domésticos en la formulación de política comercial de los estados. En este sentido, la presente ponencia tiene como el objetivo de analizar la dinámica con la que operan los gobiernos nacionales en la configuración de la política comercial canadiense. Para el desarrollo de esta ponencia, en la primera parte, les mostramos el índice, se tiene el estado de cuestión, en el cual se identifica la relación que existe entre el gobierno subnacional en la formulación de política comercial de los estados, a partir de un marco teórico que se ha ido realizando, que nos permite identificar cómo los actores domésticos tienen injerencia en la toma de decisiones a nivel federal e internacional. Posteriormente, en el apartado 3, se hace el análisis comparado entre el gobierno federal de los estados norteamericanos, específicamente en el caso de Estados Unidos y Canadá. Para finalmente abordar así nuestro caso de estudio, es en el apartado 4, es las provincias canadienses, caracterizados por contar con un potencial internacional. Y bien, a partir de esto, en el proceso de globalización,
pues se comienza a observar nuevos factores en el escenario internacional y una tendencia en torno al modelo de administración y el concepto de Estado-Nación. Aquí se observa un experimento, perdón, se experimenta un proceso de fragmentación provocado por una descentralización en su interior. En este sentido, los gobiernos locales comienzan a expandir su margen de participación al grado de convertirse en actores con capacidad de intervenir, negociar y posicionar sus intereses en la agenda política. El sistema federal se caracteriza por la división entre los niveles en el ámbito central y local. En este sentido, pues la administración gubernamental se viene en la necesidad de mantener la comunicación entre ambos niveles, ¿no? Sin embargo, se identifica o causa de esa descentralización que hemos observado en las últimas décadas, pues es que el gobierno del sistema federal dan paso a una nueva tendencia en la cual los actores subnacionales en ámbitos de agenda de política exterior han permitido desarrollarse o inferir en temas, en fenómenos como la paradiplomacia, ¿no? Que es un concepto que se caracteriza por posicionar los intereses de los gobiernos locales en el escenario internacional. Y bien, a partir de lo anterior, pues podemos observar estas dos tendencias de fragmentación en la política exterior. Por un lado, observamos un sistema vertical en el cual los gobiernos nacionales están inmersos a través de un sistema estructurado. ¿Esto qué quiere decir? Que donde el gobierno federal posiciona sus intereses, se habla de una negociación indirecta debido a que desarrollan o siguen un sistema jerárquico que primero va a posicionar a nivel federal, después pasar a lo local y finalmente a lo municipal. Aquí no tenemos tanta flexibilidad o margen para poder posicionar intereses en concreto de cada provincia, estado o municipio. Por otro lado, hablamos de un sistema horizontal, que esto se refiere pues, a las agencias, departamentos de gobierno que se ven involucrados en las relaciones internacionales. Este es un tipo de negociación directa porque los niveles gubernamentales se encuentran en una misma posición jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí lo que van o lo que nos interesan son estas instituciones que van a involucrarse dentro del escenario de la agenda política, ¿no? al mismo nivel. Se observa también en particular que las naciones que adoptaron específicamente los valores democráticos de Occidente ya comenzaban a percibir la capacidad de los gobiernos locales de posicionarse a favor o en contra de la toma de decisiones del gobierno central. Y esto, pues, se han identificado dos puntos de interés, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos el interés propio que pueden llegar a tener estos actores subnacionales es la difusión de una identidad propia, como es el caso de Quebec, que observamos en Canadá, pero por otro lado también posicionar temas comerciales y financieros que involucren la atracción de inversiones y la salida de exportaciones para así promover el desarrollo interno de estas mismas localidades, que es uno de los temas en los cuales nos estamos centrando. Dando paso a los estudios de ciencia política y que se han desarrollado también a lo largo de relaciones internacionales, pues damos origen a lo que se conoce como los gobiernos multinivel, ¿no? Que mantienen esta lógica del federalismo tradicional, sin embargo, responden a la reestructuración administrativa que trajo consigo el proceso de globalización que ya les había mencionado con anterioridad. Y podemos observar que también en estos dos sistemas, tanto horizontal como vertical, hubo una reconfiguración en su estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que de manera horizontal, donde teníamos los organismos locales, pues han intervenido en la formulación de una política exterior, ¿no? Dando paso a la intervención de diversos actores domésticos, como los grupos de cabildeo, específicamente, o el lobby, que es conocido en inglés. Y en el sistema vertical, pues los intereses locales pueden ser considerados en la negociación con el gobierno central a fin de tener una representación favorable, ya sea a nivel regional o internacional. Y, bueno, perdón, anteriores. En este sentido, pues aquí tenemos nuestros principios, enfoques teóricos de Christian Fuldesberg, que son los conceptos para el análisis de la influencia de los gobiernos locales en el grado de apertura o cierre del país respecto al comercio internacional. ¿Qué quiere decir, no? Que
El actor nos divide en dos procesos, ¿no? Por un lado tenemos el voz, mejor conocido en inglés, voice, o también entradas. Se entiende como los mecanismos de representación institucional de los gobiernos subnacionales con respecto al gobierno federal. ¿Qué es lo que nos permite? Nos permite que los gobiernos locales tener una injerencia que tienen los órganos políticos locales al interior de un Estado y la forma en la que estos pueden defender, posicionar, preservar como prioridad los intereses de la provincia, Estado, localidad o lo que lleguen a representar. Esto podemos analizarlo también desde la forma de una reestructuración dentro de los actores que se encuentran en la administración, en el aparato estatal, ¿no? Como a partir de estas mismas instituciones permiten un marco en el cual ellos mismos pueden posicionar sus intereses. Y por otra parte, la salida o el exit, ¿no? Que es la capacidad de resistencia, esto es muy interesante, ¿no? De los gobiernos subnacionales que tienen respecto a la asimilación de las decisiones de los gobiernos centrales. ¿Esto de qué nos estamos enfocando? Pues en la forma o en el marco regulatorio, el marco legislativo principalmente, en el cual permite, ya sea a manera de constitución o no, que los estados cierto nivel de autonomía dentro de las provincias. Y estos pues son actores que tienen esta misma capacidad de toma de decisiones, ¿no? Un cierto nivel de soberanía dentro de la parte. Y pues en términos, podemos decir o podemos hablar que entre mayor margen de participación institucional, o sea, entre mayores organismos institucionales que se encarguen de tener justo estas salidas o injerencias dentro de la formulación de una política de la política exterior, específicamente aquí en el caso de estudios de la política comercial canadiense, se verá reducida el margen de salida. Vamos a ver reducido el margen de salida, o sea, significa que no cuentan con un marco jurídico que les permita, ¿no? Pues tengan menor soberanía y tengan que hacerlo a nivel institucional. O sea, no un marco regulatorio, sino tienen que acercarse a las instituciones que les permitan tener esa capacidad y profesionalización también dentro de negociación para poder, a través de la persuasión y negociación, ingerir dentro o posicionar sus intereses. Y bueno, significa que no cuentan con una representación suficiente en los órganos institucionales y pues es decir, cuando no tienen esta representación institucional, pues tienen un mayor margen de voz. ¿Qué quiere decir? Tienen que tener mayor profesionalización dentro de sus instituciones para poder someter una propuesta de formulación en política exterior. Gracias, Danae. A ver, la siguiente, por favor. A continuación, mostramos lo que es una comparación a partir de todas esas características que se identifican tanto en el gobierno de Canadá como en Estados Unidos, y principalmente lo que destacamos son estas similitudes y pequeñas diferencias que permiten entender cómo en cada uno de estos países el margen que tiene cada gobierno subnacional permite que tengan un mayor actuar o una mayor capacidad de salida en términos de cómo los gobiernos nacionales pueden llegar a resistir las implementaciones de acuerdos de política, acuerdos comerciales. En este caso, el primero que se identificó es el sistema político, los cuales tanto Canadá como Estados Unidos comparten un federalismo. No obstante, el sistema federal de cada uno presenta diferencias con respecto al trato que le da a los gobiernos nacionales. También como modelo de sistema político identificamos que si bien heredan parte del sistema Westminster, es decir, la herencia británica, se observa una diferencia. Canadá se decanta por el lado del parlamentarismo, mientras que Estados Unidos se va por un presidencialismo, lo cual deriva en que los órganos políticos que tienen capacidad de influir en política comercial cambian. Por su parte, Canadá tiene la Cámara de los Comunes, mientras que en Estados Unidos está establecido el Congreso tanto a nivel local como a nivel estatal a través de las senadurías. A este respecto, referente a la limitante legal, se identifica que las provincias se perciben autónomas al actuar de la federación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen un mayor margen de actuar respecto a cómo ellos se perciben y cómo ellos pueden llegar a dinamizar los temas que se les designan a nivel constitucional. Es decir, cómo las provincias canadienses pueden llegar a impulsar esta capacidad de trabajar en estos temas e incluso llegar al mismo nivel de negociar directamente con el gobierno federal sin que se tenga tanto margen de diferencia.
Esto en el caso de Canadá se percibe una mayor autonomía, mientras que en Estados Unidos persiste una jerarquía constitucional donde se le otorgan capacidades específicas al gobierno federal que incluso sobrepasan las locales y por ello se corta su capacidad de autonomía en términos de política comercial. Por esto mismo, se hace una distinción en que respecto a la autonomía para el desarrollo de la diplomacia, en el caso canadiense se observa que tienen una capacidad para poder tener este desarrollo de mecánica de poder sus gobiernos nacionales y enfocarse en promover lo que Dana me comentaba respecto al aspecto cultural o incluso a la promoción comercial. En Estados Unidos no se tiene esta capacidad y tienen que emplear más mecanismos que no pueden ser tanto vinculantes con otras naciones y que recaen más en sus acuerdos de hermanamiento. Respecto a los mecanismos institucionales, en Canadá se identifica el CIPRE y la Junta de Ministros, que son estos organismos a nivel interno que permiten condensar todos los intereses de las provincias para que los tomadores de decisiones y los negociadores de los acuerdos comerciales puedan llegar a tener esta capacidad de dar su opinión o incluso todas aquellas aportaciones que tengan al desarrollo del acuerdo comercial. En Estados Unidos también existen estas modalidades, sin embargo, van más con acuerdos a nivel interno y generalmente se van en government procurement, que significa el mantenimiento del gobierno y que por lo general únicamente buscan que sea en temas fiscales. De esta manera, se puede ver que la eficacia de los mecanismos institucionales en Canadá es alta, mientras que en Estados Unidos es un poco más baja debido a esta capacidad de representación. En los últimos dos escalones pueden identificar cómo se percibe el concepto que se explicaba de Christian Flusberger respecto a la voz. En el caso canadiense es alto debido a que cuenta con mecanismos capaces de representar esos intereses, mientras que en Estados Unidos es baja al no poder ser vinculante. Respecto a la percepción del éxito o salida, se identifica en el caso canadiense que es de un rango medio, mientras que en el caso estadounidense es bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que Canadá, al tener un rango medio, tiene la capacidad de poder evitar acatar todas aquellas indicaciones de un acuerdo comercial. Sin embargo, estas se ven reducidas al tener una mayor capacidad de voz que representa estos mecanismos institucionales que le permiten negociar directamente con el gobierno federal. A diferencia de Estados Unidos, en el cual esta capacidad de salida es muy baja debido al acatamiento que tiene que seguir a la jerarquía constitucional. La siguiente, por favor. En la segunda tabla sintetizamos la información en 4 grandes rubros que son los actores locales autónomos de cada gobierno federal. En Canadá se percibe una autonomía, mientras que en Estados Unidos no. Respecto al marco legal, en el caso canadiense no se identifica un marco legal que limite este actuar de los actores locales, mientras que en Estados Unidos sí se identifica. La participación local a través de los medios institucionales en Canadá sí se detecta, al igual que en Estados Unidos. No obstante, un rango fundamental para esto es la capacidad que tienen dichos organismos locales para frenar la aplicación de un acuerdo comercial. En Canadá sí se puede ver una capacidad de poder frenar esta aplicación, mientras que en Estados Unidos se ve reducida. La siguiente, por favor. Este último apartado es, el caso canadiense, entonces se percibe que efectivamente las provincias tienen una capacidad de tener un potencial internacional. Y esto que se vislumbra en que cuentan con una capacidad autónoma en su actual. Que respecto a todos estos temas que se ven en su agenda, ellos tienen la capacidad de poder implementar políticas que vayan de acuerdo a sus intereses y también cuentan con la capacidad de participar o generar mecanismos institucionales que permiten incluir en el ámbito federal para preservar los bienes. De igual manera, se identifica que los temas de la agenda provincial van a estar respetados y que es a través de los cuales van a maniobrar todos aquellos mecanismos de negociación. La siguiente, por favor. Ya para cerrar, lo que nosotros hemos encontrado al momento de esta investigación son 4 grandes puntos. El primero es cómo los gobiernos nacionales se están colocando como nuevos actores en las relaciones internacionales. Desde nuestra perspectiva, se están colocando como nuevos actores, esto debido a las nuevas tendencias que tienen los acuerdos internacionales, principalmente los de nueva generación, que no solamente buscan una apertura comercial, sino que también están teniendo injerencias en temas que hasta hace poco eran únicamente de jurisdicción local. Por su parte, otra gran discusión que está en el tintero es si se está abriendo este margen de actuación local o por su parte se está mermando. ¿Y esto cómo se puede visualizar? Se puede visualizar en que efectivamente el margen de actuación local desde una visión institucional se está abriendo ya que se están dando mecanismos para que pueda continuar, mientras que en una parte quizás más crítica o más realista se está cuestionando la capacidad que tiene el Estado para ser este gran condensador del interés nacional. Por último, que esto tiene que ver con los organismos institucionales y es un incentivo a que los gobiernos locales tengan más voz o es un retroceso al mecanismo del Estado-Nación.
Por último, la gran interrogante para lo que nos compete, que es América del Norte, es qué pasa con México, si México está al camino a poder también abrirse dentro de este nuevo marco internacional, o por el contrario, México todavía está a la espera de poder suplir este mecanismo. Si bien tenemos pequeños esfuerzos de estados como Jalisco y Nuevo León, es necesario también replantearse si el modelo mexicano, su sistema político, realmente tiene esas aperturas para poder continuar con esta nueva tendencia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pasamos un poquito. Muy bien, muchas gracias. Voy a dar voz a la tercera y última ponencia de esta mesa, que lleva por título Desafíos y avances de la producción de energía para la industria mexicana en el panorama bilateral con Estados Unidos en el marco del TEMEC, a cargo de Jesús Emanuel López Burgos, de quien leeré una breve reseña. Jesús Emanuel López Burgos es estudiante de licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con carrera técnica en contabilidad enfocada en procesos febriles en el Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios número 98 en Ojinaga, Chihuahua. Como parte de prácticas profesionales, desarrolló actividades como auxiliar contable en el Consulado de México en Presidio, Texas, además de ser voluntario en consulados móviles en Midland, Texas, en el año 2019. Jesús, el piso es tuyo, hasta por 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para comenzar, me gustaría agradecer tanto al observatorio, a Norbert y a la Universidad Veracruzana por el espacio que me brinda para poder presentarles esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría hacer una pequeña distinción entre dos conceptos, los cuales son energía primaria y energía secundaria. La primera hace referencia a todas aquellas fuentes de energía naturales en su forma original y que no han sufrido un proceso de alteración. Por ende, las secundarias son todas aquellas que proceden de la transformación de las energías primarias y es justamente en estas en las que vamos a estar hablando y vamos a estar tocando en esta ponencia. Si bien México cuenta actualmente con una gran gama de oportunidades en cuanto al sector energético se refiere, esto es derivado evidentemente por la cantidad de recursos naturales que se cuenta. Es de esta manera que está buscando encaminarse hacia una transición hacia el uso de energías renovables que le permitan cumplir con las agendas sobre el cambio climático y, por ejemplo, los ODS, en este caso particular, vamos a hablar del número 7, que es garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. También muestra de ello, de estos esfuerzos, justamente es la participación que México tiene, por ejemplo, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como las diferentes iniciativas a las que se ha sumado, como es el caso del Global Green New Deal y Green Economy, justo en este intento por poder cimentar su seguridad energética. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a entender o cómo vamos a definir este concepto de seguridad energética? La verdad es que es un concepto bastante amplio y van a existir diferentes definiciones dependiendo de lo que cada estado esté buscando proyectar hacia su política exterior y justamente cómo se encuentra su sector energético. Pero además, con el paso del tiempo, este va a ir variando y va a ir cambiando según los diferentes desafíos que se vaya a encontrar en la agenda internacional, como es el caso del cambio climático. Pero bien, para este caso vamos a utilizar la definición que viene en la Estrategia Nacional de Energía, que me permito leer, es la capacidad para mantener un superávit energético que brinde la certidumbre para continuar con el desarrollo de actividades productivas, además que debe incrementar la accesibilidad a los mercados, la interacción de los productos y el almacenamiento preventivo, principalmente enfocado en aquellos energéticos cuya dependencia de las importaciones pueda crecer a niveles que impliquen riesgos asociados a la continuidad del suministro. Sin embargo, hay tres autores que mencionan otras características que se tienen que definir dentro de lo que se entiende por seguridad energética. Estos son la confiabilidad, la eficiencia, la calidad creciente, la flexibilidad y la accesibilidad que se tenga hacia estos recursos. Justamente podemos ver en el Plan Nacional de Gobierno 2019-2024
un poco cómo la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador trató de manejar esta idea de la seguridad energética o tratar de rescatar lo que se denominó una soberanía energética. Básicamente lo que se intenta o la función de este rescate energético es buscar reinstalar las refinerías existentes en México, así como las hidroeléctricas que están produciendo por debajo de su capacidad, además de comprar refinerías en el extranjero para que México pueda asegurar contar con esta seguridad energética. Ahora bien, justo para hablar un poco de esto, yo voy a utilizar una teoría para tratar de explicar esta dependencia e interdependencia que existe alrededor de la energía, que es la teoría de complejos de seguridad regional propuesta por Barry Busan y Oli Weber, que básicamente podemos definir, según estos autores, como el perímetro compuesto por diferentes unidades que están intensamente relacionadas en términos de seguridad, al punto de que las dinámicas internas de seguridad de cada una de ellas no podría ser entendida ni analizada por separado, sin tener en cuenta al resto. Y justamente la relación que existe en América del Norte, derivada del Telecán, configura un complejo de seguridad regional determinado en su mayoría por estos sectores energéticos entre México, Estados Unidos y Canadá, donde principalmente Estados Unidos juega un papel muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Justo estoy hablando de si es dependencia o es interdependencia. En teoría deberíamos hablar de una interdependencia, pero es que es un poco más complejo que eso, es más difícil tratar de definirlo. Vamos a ir hacia el balance general de energía 2023, que es el más actual que existe, aún no han salido los datos de este año, y básicamente vamos a encontrar que el 6.3, que este año 2013, en comparación del anterior, hubo hubo un incremento del 6.13% en cuanto a las exportaciones que hubo de energías. Como tal, México, del total de petróleo crudo que produjo, solo el 40.18 fue procesado en el Sistema Nacional de Refinación, mientras que el otro 59.82 tuvo que ser importado del exterior. Justamente vamos a ver cómo esta herramienta, cómo el Telecán ha servido justamente como un antecedente para cómo se articulan y cómo funcionan estos procesos de intercambio y dependencia en el sector energético. Específicamente en el artículo 6, que es energía y petroquímica básica, los apartados 605, 606 y 607 es donde podemos encontrar el cómo la dependencia no solo de los hidrocarburos, sino también de la energía eléctrica y algunos otros derivados son una de las fuentes principales de intercambio comercial entre México y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Cuando se hace la transición hacia el TEMEC, algo ocurre porque justamente la administración lo que quiere es asegurar esta soberanía energética. Entonces, no hay en realidad una negociación tal cual de estos componentes energéticos. Si bien el capítulo 8, denominado Reconocimiento del Dominio Directo y la Propiedad Inalienable e Imprescindible de los Estados Unidos Mexicanos de los Hidrocarburos, justamente solo se está centrando en los hidrocarburos y no está abarcando justamente otros sectores energéticos, porque lo que trata de hacer México es sustentar y tener la infraestructura suficiente para poder mantener esos suministros de energía hacia su población. Justamente vamos a ver una tabla bueno, primero les presento esta tabla para que entiendan un poquito las cantidades, pero son la equivalencia, porque los datos que se utilizan en el balance general de energía son en petajoules. Entonces, esta es una tabla de equivalencias para que puedan ver un poco, o al menos hacerse una idea de la cantidad. Principalmente nos vamos a centrar en la primera, que son 1 watt por hora, que es el factor de conversión 3600 joules. Podemos pasar al siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Que no solamente hay una articulación de intercambio energético entre México y Estados Unidos. Justamente aquí podemos ver cómo en 2023 hubo un total de 11.2 petajoules de exportaciones de energía eléctrica específicamente, porque justo lo que les estoy diciendo, se está hablando de los hidrocarburos, pero ¿qué está pasando ya con esta energía procesada que suministra a través de la energía eléctrica, perdón? Entonces, de estos 11.2, 1.5 corresponden a Belice, 3.39 a Estados Unidos y 6.7 a Venezuela.
Por otro lado, podemos ver las importaciones que se tuvieron, que fueron de 7.47, de las cuales 7.3 dependen de Estados Unidos y el 0.17 de otros estados. Ahora, aquí también hay que hablar de que justamente cuando tenemos una sobreproducción energética en alguna zona del país, supongamos en el sur, y necesitamos distribuir esa energía hacia el norte, es un poco complicado el cómo se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en este proceso de transporte desde la zona sur hasta la zona norte, puede haber una deficiencia o puede haber una depreciación de la energía de hasta 40%. No me voy a meter tanto en los datos técnicos porque si no, no acabaría, no tengo demasiado tiempo, pero justamente, o sea, en realidad la degradación que va a haber por este transporte de energía es bastante. Entonces, lo más conveniente, si tú tienes una sobreproducción en esta zona, es justamente tratar de venderla a mandarla a zonas cercanas, que es lo que está ocurriendo con Belice y con Guatemala, y por otro lado, para poder suministrar la zona norte, que es donde necesitas la energía, tendrías que hacer la compra o tendrías que hacer este intercambio con Estados Unidos. Por eso es que está como esta relación de las exportaciones hacia el sur y las importaciones de Estados Unidos hacia México en el sector energético. Ahora, para la cuestión de la gestión y la distribución, también hay que considerar que todo esto pues está totalmente dominado. El único capaz de poder suministrar o quien tiene la forma de enviar la energía es la Comisión Federal de Electricidad, justamente rescatando dos puntos de la ley de la Comisión, que son las capacidades o lo que puede hacer la CFE, que es básicamente comercializar la energía eléctrica y productos asociados, incluido importación y exportación, y la importación y exportación desde transporte, almacenamiento, compra, venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la industria? Básicamente, justamente en esta transición que se quiere hacer hacia energías renovables, tenemos que entender que en la actualidad no existe una tecnología lo suficientemente potente para que justamente estas energías te puedan servir para la industria. En realidad, las energías renovables en la actualidad únicamente pueden ser utilizadas hacia el sector comercial, hacia el sector del hogar, pero para la industria no lo es, porque no tiene la potencia. Sí la puedes acumular, pero no tiene la potencia necesaria para hacer funcionar esta industria. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de cuánto es el consumo de energía eléctrica que tiene la industria mexicana, pero específicamente vamos a hablar no de toda la industria en general, sino solamente de la industria pesada y de alta tecnología, en la cual se incluye el sector automotriz, aeronáutico, naval, electrónico, de manufacturas eléctricas, siderúrgico, metalúrgico. Básicamente, si podemos pasar a la siguiente, tenemos esta matriz en donde vamos a identificar cada uno de estos sectores industriales, cómo se definen dentro del balance general y cuál es la energía, el consumo de energía que se tiene por cada uno de estos sectores. Ahora, también es importante, sí, estamos hablando de que es necesario que para la industria se ocupen energías transformadas a partir de hidrocarburos o de estas energías que tradicionalmente no se consideran como energías limpias. Pero no con esto quiero decir que no podamos hacer esta transición hacia las energías renovables. Si checamos cuál es el primer sector que tiene el consumo de hidrocarburos, es el sector del transporte, un sector que sí puede transferirse y sí puede cambiar hacia el sector renovable y te puede permitir aguantar esta producción energética hacia el sector industrial. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En esta gráfica vamos a ver cuáles son las energías primarias que principalmente se utilizaron en este año para la producción eléctrica, porque si bien estamos hablando en lo anterior justamente de cuánto se ha producido de energía eléctrica para la industria y cuánto se ha destinado hacia allá, pues tenemos que ver también de dónde proviene esa energía, porque podemos ver, por ejemplo, que la gran parte es de carbón y el resto de las energías en realidad son un poco pequeñas. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Pues básicamente a preguntarnos, a plantearnos cuáles son los retos y cuáles son las dificultades que puede encontrar México justamente a través de esta renegociación que hubo en el TEMEC y justo hacia esta revisión que va a haber en el 2026, de si en realidad vamos a tener la suficiente tecnología para producir este tipo de energía y sustentar no solo nuestra industria, sino también la industria que pueda llegar de inversión extranjera. No solo son los recursos hídricos o los recursos que se utilizan sino también necesitamos asegurar el suministro eléctrico para que México pueda tener esta alza en el sector industrial. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
antes. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos tiempo para abrir un espacio de preguntas, respuestas, comentarios. Sí, por favor. Gracias, doctora. Una pregunta para decía que era más rentable venderle energía a Guatemala y a Belice que mandarla al norte. El precio de energía es estándar, o sea, el kilovatio vendido a Guatemala vale lo mismo que el que se le compra a Texas o al norte. Pues en realidad, el asunto con Guatemala y con Belice no es tan, o sea, más allá del factor económico, justamente con la administración de Andrés Manuel ha tendido más hacia una cooperación. En realidad no es tanto la cuestión de cuánto se puede ganar o se puede perder, sino más bien en cuánto se apoyan en esa situación. Si pensamos, por ejemplo, en Estados Unidos, Texas tiene un suministro independiente del resto de Estados Unidos y depende justamente de la zona norte de México para esta distribución, que es lo mismo que ocurre con Belice. Entonces es una cuestión más de cooperación que en la parte económica. En realidad estos factores no están tan claros de cuánto es la diferencia que se puede tener en el norte con la compra que en el sur. No sé si respondí. Muy bien, ¿alguien más dentro del público que quisiera? Sí, por favor, doctor. Felicidades a todos. Para la primera ponencia, que es lo más como de los temas de transparencia, pues creo que es el gran reto, ¿no?, sobre todo en México, para hablar de este gobierno abierto y sobre la gobernanza en general, ¿no? Pues nada más preguntar así como, que no lo sabemos, ¿no? Pero para, a futuro, este 2026, con esta revisión del tratado, ¿cómo llega México, ¿no?, a esta discusión, ¿no?, con relación a este capítulo dentro del arreglo, ¿no? Sobre todo por esos grandes problemas que tenemos, ¿no?, que la corrupción tan millonaria que nos cuesta, ¿no? Y, por ejemplo, con estas nuevas reformas de la militarización y una situación tan cerrada como el ejército que cierra las puertas, una transparencia realmente efectiva. Ni hablemos de los gobiernos que tienen tantos datos, tantos casos pendientes sobre esta temática, ¿no? Gracias. Pero creo que uno de los grandes retos que enfrenta México en caso particular de la transparencia ha sido las decisiones que ha llevado a cabo la última administración, vinculando específicamente, porque al final de cuentas los acuerdos comerciales mantienen en el sistema multilateral y regional una vinculación con la política interna del Estado mexicano. Y tácitamente, la reforma sobre organismos autónomos va a tener un mayor impacto porque no se está cumpliendo una de las partes fundamentales del acuerdo, que es mantener un organismo autónomo que vigile lo que hace específicamente las dependencias del gobierno y brinde información y acceso. Pero otra preocupación mayor es la protección de los datos personales. Porque al final de cuentas, los tratados de libre comercio, señalando, por ejemplo, ayer una mesa que estuvo dedicada a comercio digital, una de las prioridades que se tuvo en la introducción del comercio digital, bien señalaba Demetrio, era específicamente vincular la protección de los datos, la protección de los datos personales. Y una de las funciones que hace la transparencia en ese proceso es la protección de los datos comerciales cuando se llevan transacciones económicas. Entonces, los retos son, uno, la habilidad institucional que permite entonces asegurar la difusión de la información, específicamente de la labor de los funcionarios públicos vinculados en materia comercial de las dependencias de gobierno. Y la otra es cómo se garantiza entonces el Estado de Derecho, que es no la protección de los ciudadanos, de las inversiones, igual forma, cómo se da certeza jurídica entonces que esos mecanismos van a llevarse con la misma presentación. Entonces, para el 2026 la revisión va a ser complicada por los varios factores internos de la política mexicana y que la agenda de transparencia y anticorrupción no ha sido una prioridad, sobre todo para el Estado mexicano, porque los mecanismos se han debilitado y en gran medida repercute cómo se posiciona México en ese aspecto en comparación, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos, que tienen mayores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en varios ámbitos. Y sobre todo, como el caso estadounidense, la prioridad ha sido la transparencia. Si bien para garantizar el interés económico, los funcionarios se encuentran en la lógica que puede ser una parte constituyente para hacer que el Estado mexicano cumpla con los compromisos económicos y comerciales en la revisión del acuerdo. Bien, respecto a lo que usted señalaba sobre
cuáles estos grandes retos respecto a la transparencia, y me parece que señalaba un punto muy importante, ¿no? Y la incorporación de la Guardia Nacional al ejército. Si lo sumamos también al contexto de la reforma al Poder Judicial, creo que debilita el marco del Estado de Derecho, una corte que puede estar cooptada por intereses tanto políticos, económicos, que no garantiza una corte autónoma, una libertad, pero también una corte que permita dar credibilidad a una jurisprudencia informativa, en el sentido de que permita diseñar una dinámica en que las partes expresen su inconformidad y la manera en cómo este diseño de intercambio de información puede repercutir en la toma de decisiones, ¿no? Creo que sobre todo lo que preocupa es la ausencia de un mecanismo que pueda vigilar y monitorear las actividades del ejército, ¿no? Incluido también el grado de autonomía y la capacidad que han tenido respecto a actividades que propiamente están fuera de la esfera de las actividades primordiales del ejército, es decir, asignación como construcción de carreteras, administración de aduanas. Creo que el panorama es complicado lo que respecta a esos dos puntos y como para reforzar lo que mi compañero señalaba, definitivamente llegamos en una mala posición a la revisión del TEMEC, ¿no? Sobre todo cómo se está socavando este Estado de Derecho, la ausencia de organismos autónomos que para diciembre se prevé su desaparición y por supuesto la protección a la información que ya se trató en meses anteriores. Entonces sí, es un panorama complejo y complicado. Muchas gracias. ¿Alguien más del público? Sí, por favor. Sí, respecto a la segunda ponencia que se presentó, me llamó mucho la atención la última reflexión en cuanto a los gobiernos nacionales mexicanos y quisiera yo preguntar cómo podrían incentivar su participación en la política comercial y qué beneficios consideran tendría su incorporación a dichas políticas. Bueno, ¿les oí? Particularmente creo que lo que se necesita para que efectivamente en el Estado mexicano pueda haber un incentivo de participación de los gobiernos nacionales, se requiere que el sistema político no sea tan rígido. ¿Y esto en qué se deriva? En que se requiere que los estados tengan esta capacidad o estos mecanismos, ya sean institucionales o de carácter autogestivo, en el cual puedan llegar a condensar toda esa serie de intereses. También se tiene que negociar incluso con los sectores que son aún más de corte doméstico, como pueden ser los empresarios, sectores financieros, que tienen que condensar esa cantidad de intereses y tienen que llevarse a una negociación primero con el Estado federal. Creo que ahí lo que se requiere es un incentivo para que los estados puedan tener estos mecanismos y puedan llegar a realmente proyectar esta tendencia. Creo que sería factible para la política comercial en tanto permitiría que haya una mayor dinamización y que México pueda cumplir con estos compromisos en términos de pueblos de nueva generación que ya están rayando en temas que van más de corte doméstico, como ya lo mencionaron los compañeros en términos de transparencia, pero también se están abriendo están abriendo incluso sectores energéticos donde en el caso mexicano es uno de los más importantes, ya sea por la producción o por el tipo de trato que se le da a los recursos, en tanto son materia de soberanía nacional. Entonces considero que sí puede ser efectivo, no obstante todavía falta una ruta que trabajar y creo que el primer mecanismo es ya sea que surja voluntad propia por parte del Estado central abrir este mecanismo o que los mismos estados comiencen a generar dichos mecanismos. También para agregar, o respondiendo a tu pregunta, poniendo un ejemplo, es el caso de Monterrey con la negociación de la planta que se iba a poner de Tesla en Nuevo York, perdón. Y bueno, ya se tenía esa negociación y todo, sin embargo, pues otra vez, y tiene mucho que ver en relación con la pregunta anterior, ¿no? Este marco y este nuevo Estado de Derecho en el que ahora estamos, ¿no? Las regulaciones, la nueva política en la cual está atravesando el Estado mexicano, y obstruyó, ¿no? que la negociación se culminara y en ese sentido, pues Tesla ya, Elon Musk ya dijo que no iba a invertir en México debido a pues problemas también que ya han tenido a nivel de política comercial entre México y
Estados Unidos. Y esto que nos lleva a ver cómo justo esta injerencia de los actores domésticos, en este caso del grupo empresarial o locales, ¿no?, de los gobiernos nacionales, en el caso en específico del Estado de Nuevo León, a través de un gobierno local que posiciona su interés, pero sin embargo la estructura rígida dentro de la legislación mexicana no permite que estos actores puedan posicionar sus intereses dentro de la formulación a niveles. Muy bien. Pues no sé si el público tenga alguna otra pregunta u observación. ¿No? Bueno, pues entonces yo me voy a permitir hacer solamente algunas observaciones, no necesariamente son preguntas, que por otro lado me ha parecido estupendo lo que ustedes han expuesto. Pero bueno, respecto de la primera ponencia, es más bien un tema de carácter metodológico. Digamos, ustedes comienzan exponiendo pues una serie de conceptos alrededor de la transparencia. Sin embargo, presuponen la bondad de la transparencia sin demostrarlo. Entonces, bueno, me parecería que eso sería interesante. Es metodológico, es simplemente porque estoy segura que tras la revisión de la literatura ustedes lo tienen identificado, se ha hecho muchísimo sobre eso, pero creo que sí valdría la pena dedicarle un tiempo cuando abren con estos conceptos, justamente demostrar las bondades de la transparencia y a lo mejor no dejar pues mencionar algunos de los peligros de la transparencia, que también ya se ha trabajado mucho sobre eso. Contestar a la pregunta de cuál es el concepto opuesto de transparencia, porque también se incurre en una falacia. Se piensa que lo opuesto a la transparencia es la corrupción, y no es cierto. O sea, lo opuesto a la transparencia es la reserva de información. Que la reserva en algunas ocasiones puede llevar a la corrupción, nadie lo niega, pero no es el concepto opuesto a la transparencia, no es directamente la corrupción. Digamos, para también no incurrir en esa falacia. Y a lo mejor sugerir también que nos pudieran exponer, o que más bien que ustedes pudiesen exponer, cuáles son los costos de la transparencia versus los costos de la reserva. Que eso también pues me resulta interesante. Respecto de la segunda ponencia, efectivamente, digamos, el marco jurídico en el Estado mexicano, pero también en Estados Unidos y Canadá, tiene que ver con los órganos de representación y a partir de la articulación de la regla de clausura. Es decir, todo aquello que no está expresamente dado a la federación está tácitamente reservado a las entidades federadas. Y a partir de la articulación de la representación, en teoría, pues están los intereses económicos y comerciales de las entidades subnacionales. Yo creo que yo no estoy tan de acuerdo con esta afirmación que lo que ocurrió con Tesla fue culpa de la Federación o del marco jurídico mexicano. Me parece que tiene que ver más con efectivamente una cultura empresarial. No dudo que haya habido una serie de obstáculos que hubiesen podido superarse, pero creo que no todo está, digamos, por un marco regulatorio extraordinariamente duro. Yo no lo veo así, o sea, el Estado mexicano sí que tiene mecanismos para que las entidades subnacionales puedan participar de la política exterior a través de los órganos de representación y ahí viene la importancia de los órganos desconcentrados y autónomos, precisamente porque son una instancia que permite a estos grupos empresarios, por llamarlos de alguna forma, que se acerquen a estas instituciones y que a su vez estas instituciones puedan entrar en diálogo con el Estado federal. Pero me parece que sí habría que plantear cuál es el papel de los órganos de representación dentro de dentro de la participación en Canadá y en Estados Unidos también de los órganos subnacionales, ¿no? Y finalmente, en la tercera ponencia,
pues me pareció muy interesante que sí que se abordaran las demás energías que digamos han sido siempre secundarias en el TEMEC, no nada más los hidrocarburos, sino las otras energías. Creo que es un gran tema pendiente en el TEMEC, y sobre todo para que quede muy claro cuando se negocie el TEMEC, que a lo mejor en el cuarto de al lado, el tipo de energía, cómo se produce y dónde se produce, que son cuestiones que no siempre han quedado claras pues ni en el Tratado de Libre Comercio ni en el TEMEC. O sea, se habla de los hidrocarburos y demás, pero pues no se especifica cómo se va a producir, dónde se va a producir y cuánto de esta responsabilidad corresponde a cada una de las naciones. Eso, la verdad, es una pareció muy, muy interesante. Pero bueno, yo solamente son algunas aportaciones. Agradezco enormemente a estas muy, muy valiosas e interesantes ponencias que se hayan presentado. Muchísimas gracias. Me ha sido informado que las constancias serán enviadas de forma digital la semana que viene. Siempre es muy importante los tortiguanos, entonces las constancias serán enviadas de forma digital. Yo nuevamente agradecer al Programa de Estudios de América del Norte y a la Escuela de Estudiantes para Extranjeros esta convocatoria y este maravilloso ejercicio de promoción de la investigación. Muchísimas gracias a todos y tengan buen provecho.